Hola, os habla el maestro FIDE, Óscar de Prado, para porqueriajedrez.com. Estamos aquí desde Fisterra, donde hoy ha comenzado el primer torneo xadrez entre faros, este cerrado que se disputa entre sedes da Costa da Morte, como os comenté en el vídeo previo que hicimos para este torneo. Y bueno, se ha disputado la primera ronda, donde tenemos dos partidas, que ha sido Richard Rapport, que ha perdido con blancas contra Julio Granda, el peruano, y la otra partida ha sido Bruzón contra Cheparinov, que ha terminado en tablas. Hoy descansaba Iván Salgado. Y bueno, vamos a ver estas dos partidas comentadas. Espero que sean de vuestro agrado. Y vamos ya con la primera. Vamos a empezar por la partida definida, que es la de la victoria de Julio Granda con negras ante el joven Richard Rapport. Fue la partida con E4. Granda planteó una siciliana dentro de su amplio repertorio. Caballo C3, caballo C6, alfil B5. Bueno, la resolvimos, que está muy de moda últimamente. Quizás no tanto del estilo del jugador húngaro, pero veremos cómo después complicó la partida, ¿no? Granda jugó aquí G6. Están últimamente de moda jugadores como Gelfand, desde que amplió en el Mundial, pues está jugando últimamente mucho más E6, aunque G6 fue la respuesta clásica de toda la vida. Y de hecho, pues duplica el número de partidas G6 a E6, ¿no? O sea que bueno, por ese motivo se decide por una jugada un poquito más clásica. Tras enroque, alfil G7, Rapport juega torre E1, la otra alternativa aquí principal es C3, son las dos más utilizadas, C3 es la más utilizada y torre 1 un poquito menos, ¿no? Pero bueno, son claramente las dos más utilizadas en esta posición. Y contra torre E1, Granda jugó E5. Aquí la más utilizada es caballo C6, pero bueno, y aquí hay varias habilidades, sobre todo C3, enroque y por ejemplo D4 o H3. Aquí hay varias jugadas, ¿no? Pero bueno, se decidió por E5. Y bueno, como nos comentó Granda en la propia rueda de prensa, cuando preguntamos aquí B4 por qué había cambiado de caballo, de peón, o si tenía esta idea, dijo que para él esto ya era nuevo, ¿no? Pero bueno, no tardó mucho tiempo. Realmente esta partida, a ver, en mi base encontré cerca de 300 partidas con esta variante. Lógicamente aquí, pues lo más jugado es alfil por C6, con diferencia, unas 500 partidas, y después también C3. Alfil por C6 sería la principal, o C3. Son las alternativas, ¿no? Y a B4, ya os digo, es un gambito interesante. Y de hecho, bueno, tomó de caballo al poco tiempo, no se lo pensó mucho, ¿no? Y un poquito lo que comentaba es que le parecía que tras C por B4 a 3, le parecía una especie de gambito volga o venca con colores cambiados, en este caso con blancas, ¿no? Pero en este caso le preocupaba a él la posible debilidad de la casilla D5, ¿no? en esta variante. Pero bueno, aún así pudimos encontrar algunas partidas. Incluso el propio Magnus Carlsen contra Sterwagen en el año en Wicansea, en el año 2005, había seguido caballo G7 tras A por B4 en roque. Y alfil por C6, B por C6, y bueno, la partida acabó en tablas, ¿no? Hombre, lo más crítico aquí parece que desde luego comer en A3 da una buena compensación, ¿no? Y caballo G7 parece la mejor. Pero bueno, parece la idea de comer de caballo en este caso es mejor, ¿no? Se siguen los dos peones en el centro, en C5 y en E5, controlando la ruptura de 4, y bueno, se pierde tiempo con el caballo, pero es un peoncito, caballo por B4, bien, alfil B2, correcto, de anormal, dama C7. Bueno, aquí encontré algún ejemplo más, una partida por ejemplo de Vangueli con A6 en el año 2003, pero bueno, era contra un maestro FIDE de 2300. A Vangueli jugó con A6. Dama B6, esta jugada es interesante, una partida de este año del gran maestro georgiano Shengelia, donde jugó Dama B6. Dama C7 también es una buena jugada, pero bueno, en este ya os digo, cualquiera de estas jugadas es válida, hay bastantes opciones para ¿no? Pero bueno, A6 ya digo, no es una mala jugada, la jugó Vangueli, Dama B6 e incluso Dama E7 también, o sea que vemos que aquí hay bastantes alternativas. Bueno, Dama C7 parece también una jugada correcta. Jugó C3 echando el caballo y para preparar D4, aunque es cierto que se obstruye de momento el alfil de B2, pero bueno, es temporal. Encontré una partida de Sterwagen que jugaba este gambito con blancas en el 2006, tenía varias partidas, era un gran maestro fuerte holandés, casi con 2600 en aquella época. Y hay una partida, por ejemplo, caballo C3, ya aparentemente la idea es aquí jugar a 3 ahora.
¿no? Con idea de jugar aquí con idea de jugar a 3 y perdón, tras caballo 7 y la idea es a 3 y caballo de 5, ¿no? También un poquito la idea. Os quiero mostrar, jugar a 3 y a 5. Bueno, C3 es lo que se jugó en la partida. Aparte de partida de Stelwagen había acabado en tablas contra Blockfish, un 2370 en el año 2006. Habían jugado así a 6, caballo de C6, caballo de 5 igual, dama de 8. Y bueno, también obtuvo compensación, que la partida acabó en tablas. Es otra idea, intentar aprovechar directamente ya la casilla de 5, ¿no? Y ya te pasas a ver la columna, si cambiamos en D, pero bueno, cosa que no sucedió. A C3, caballo C6, D4, más o menos el juego aquí es correcto. Y aquí Granda jugó D6. Parece que podría ser un pelín, no digo mala, dudosa, sino, bueno, en principio parece más cómodo jugar E por D, C por D, bueno, es interesante E5 también, caballo G7, ¿no? O incluso C por D. Aquí hay una línea un poco curiosa, que este caballo C5 y aquí podría haber un jaque continuo, ¿no? Alfil por B2, D por jaque, rey F8 y alfil por C6. Entonces alfil D7, jaque y tenemos una línea aquí, se podría dar un jaque continuo. Caballo G7 también es interesante, y si caballo C3, pues caballo D5, caballo D8. Esto se jugó una partida, todos los jugadores cerca de 2500. Fogel contra Boris Kreyman en Estados Unidos, en Seattle, y la partida acabó en tablas. Alfil a 3 y tal, pero parece que están un poquito mejor las blancas aquí, de todas maneras, ¿no? Creo que aquí es mejor liquidar el peón, C por D4, para Houdini es la mejor jugada. Lo mismo en esta posición, tanto tomar de E, lo mismo tomar de C y ahora E por B. Y aquí, bueno, si caballo por D4, dama B6, hay igualdad y también S5. Las blancas tienen compensación, pero bueno, las negras están bien tras caballo G, E7. D6 podría ser un poquito peor. Y aquí jugó bien, D5, aparentemente cerramos el centro, no solo por la clavada, porque después de C4 vamos a abrir la diagonal, ¿no? Aquí hay que jugar a 6, y aquí buena jugada intermedia, caballo a 3, ¿no? Aprovechamos para desarrollar una pieza. Ahora vemos que si A por B5, caballo por B5 da una clara ventaja blanca. Y aquí Granda jugó rey E7. Ya digo, él estaba fuera de la teoría. Esta jugada curiosamente aún se conocía, se había jugado, ¿no? La idea es defender el peón de D6, claro, para que A por B5, caballo por B5 no nos caiga también aquí el peón de D6, ¿no? Había una opción que era alfil F8, parece un poco pasiva, pero bueno, en estas líneas todas parece que el blanco ya empieza a estar un poco mejor, que es algo más que compensación. Vemos reyes tras rey E7, vemos que siguió alfil F1, mejor esta jugada D por C6 y caballo por B5, A por B5, parece dama por C6 y C4 de compensación, pero bueno, no parece tampoco nada especial, parece mejor en este caso mantener las piezas. Y también se podía jugar alfil A4. Bueno, vemos alfil F1, caballo D8. Aquí llega la novedad de Granda. A la vista de Houdini no es muy buena, de hecho es mala. Se conoció una partida con caballo B8 entre Benjamin Bock y Stefan Kuipers en 2009 en Holanda, y aquí incluso acabó ganando clara ventaja blanca y acabó dando una paliza y mate al rey negro en unas cuantas jugadas, ¿no? Está claro que caballo B8 tampoco parece muy activa, ¿no? Entonces caballo C4 ventaja. Parece ser que en esta posición la única jugada decente, las dos únicas jugadas decentes, aunque parecen pasivas, son jugar caballo A5 o caballo A7, para intentar cerrar un poquito la posición y sobre todo evitar el contrajuego blanco. Y bueno, en principio da una igualdad, digamos que bueno, las blancas van a tener compensación por el peón, ¿no? Las negras tendrán que acabar su desarrollo en el flanco de rey e intentar, y bueno, de momento tienen un peón de más sin grandes debilidades, ¿no? Lo peor es la mala situación del rey, pero bueno, que esto es muy mejorable, ¿no? Caballo A5 sería un poquito mejor. Tras caballo D8, caballo C4, B5, caballo E3. Esta jugada parece natural, sin embargo, era mejor caballo CD2, manteniendo una buena compensación y una ventajilla blanca, ¿no? Tras caballo E3, parece que la ventaja blanca no es tan fuerte, estaba mejor el caballo, en D2. Más que nada por el tema de tener la columna E abierta y defender E4 también, y el caballo podía reubicarse después en un futuro. Tras caballo C6, aquí jugaron C4. Bueno, otro plan parece A4, mejor, ¿no? Intentando que nos quede la casilla C4 libre. O incluso dama C2, defendiendo también el peón E y luego intentando jugar A4. Parece que este plan C4 es un poquito peor. Tras B4,
Bueno, aquí ya había otras opciones, alfil de 7 e incluso caballo por E4 se puede jugar, pero bueno, esta parece mucho más natural y mucho más normal. Y aquí jugó caballo de 2. Habíamos comentado aquí a Grana en la partida que nos parecía, comentaba David Lariño también, que bueno, parecía la jugada a 3, ¿no? Intentar abrir el flanco de dama y tener una muy buena compensación, ¿no? Y caballo por E4, comentábamos, bueno, se come el caballo de 4, pues una jugada arriesgada, grande, no sé qué, y bueno, al acabar le preguntamos qué pasaba contra 3 y dijo que él pensaba comer en E4, claro, que no tenía otra en este sentido, ¿no? Y aquí, bueno, hay unas líneas interesantes, tras A por B, C por B, caballo C2, F5 y caballo por B4, las blancas tienen compensación y hay partida todavía, una partida bastante interesante, ¿no? Vemos que caballo por E4, alfil de 3 es un poco peor por caballo C3, parece que ahí el negro sí que se defiende, ¿no? Y una jugada, si no comes en E4, una jugada pasiva como caballo B7, bueno, las blancas aquí tienen muy buena compensación. Esta era el momento clave. Creo que a partir de aquí el húngaro ya no encontró el plan en toda la partida y las negras empezaron a quedar muy cómodas con su peón de más y cada vez mejor. Jugó rey F8, bueno, aquí no había nada en hacer este enroque manual, con torre 8, alfil de 3, rey F8 y las negras aquí ya están mejor. Pero bueno, rey F8 le pareció interesante, sobre todo porque las blancas van a jugar aquí con G3, F4 y quería tener la torre en la columna H. Y bueno, le pareció una forma también segura de tener el rey, pero yo digo, no había nada malo en jugar torre E8. Aquí G3, aún era bueno insistir en el plan con A3. G3, H5, esta apoya la casilla G4, apoya futuras rupturas en H4 y le deja utilidad a la torre y el rey se queda ahí sólido. F4, jugó el blanco. Caballo B7, aquí ya era muy buena caballo G4. Ahora en varios momentos Granda tuvo esta jugada, le preguntamos, dijo que sí, que la había logrado, pero bueno, realmente sí que la tuvo en consideración y sí que parece que en varios momentos le daba ventaja. Ahora ya le daba una buena ventajilla y un poquito más adelante. Caballo B7, alfil G2. El húngaro no intenta reagrupar sus piezas hacia el flanco del rey, pero bueno, el negro las va sacando y se va consolidando y tiene su peoncito de más. Alfil D7. Y aquí jugaron torre F1. Bueno, torre E8, trae la torre a la defensa, dama F3, torre 7, descendiendo F7 ante posibles aperturas de la columna F, torre A E1. Bueno, aquí vimos que F por E, D por E y H3, y bueno, era un poquito una posición complicada, rey G8 tal vez, bueno, hay varias opciones, dama C8, pero parece un poco más jugable. Torre A E1, la torre aquí realmente no hace mucha cosa, y Granda A5, empieza a avanzar a sus peones en el flanco de dama, donde tiene uno de más, y además vemos que el de A2 y C4 pueden llegar a ser unas debilidades. Por ya, los dos jugadores empezaban a tener muy poco tiempo aquí. Ambas partidas llegaron a los apuros, y Granda a un momento determinado empezó a jugar aquí rápido, había consumido mucho tiempo hasta llegar a esta posición porque no la conocía, y tuvo que empezar a jugar rápido porque tenía poco tiempo, y se igualó la partida. Fue Ra el que no encontraba jugadas y empezó a pensar hasta igualarse en apuros, incluso acabar un poco más apurado que Granda. Aquí parece mejor H3, aunque tras dama C8 las negras estén un poquito mejor, pero este plan de caballo B3 es malo porque falló tácticamente. Tras A4, caballo C1, A3, vemos que las blancas tienen que jugar el alfil A1 y que el alfil queda calcinado aquí en A1 encerrado, no tiene casillas útiles este alfil, o hay algo en E5 o lo va a pasar muy mal. Aparte de la estructura de peones negra aquí es muy sólida, en cualquier final, en cuanto se muevan, pues va a haber puede haber temas rápidamente con alfil A4, B3, etc. Y sobre todo que el alfil no tiene casillas, ¿no? Rey G8, buena jugada, y H3. El plan del húngaro se basaba en ahora jugar caballo D3, pero claro, se dio dar cuenta aquí, Granda nos lo comentó, que no le valía, lo había visto calculado esto muy bien, que aquí, tras caballo por E4 y dama por E4, F5, las negras y E4, las negras recuperan la pieza con una clarísima ventaja. Simplificaron la posición y no tienen ningún problema. La columna abierta, el rey va a salir y no hay a pesar de que se cambie el alfil malo, se simplifica y se tiene una muy buena ventaja. Esta ventaja negra es muy clara. Quizás era un poco mejor volver a B3, reconocer que ese plan no había sido malo e intentar con el caballo buscarle otra ruta. Pero bueno, H3, intentando jugar el flanco de dama, alfil C8. Esta jugada es un poco extraña, parece mucho mejor dama C8, que da una clara ventaja negra. Pero bueno, alfil por E5, D por E5, caballo D3, dama D6. Este es otro error de Julio, evidentemente. Lo normal parece colocar el caballo y bueno, la ventaja negra es muy clara, si no ya casi decisiva, ¿no? Aprovechando los dos caballos, atacando estas debilidades,
Y bueno, son dos caballos muy fuertes, como podéis ver. Tras dama de 6, la posición se vuelve a igualar un poquito, aunque Rapport tampoco acertó con el plan. Torre F2, caballo de 7, viene el caballo hacia B6 a 4, G4, hay que hacer algo. Si torre E, F1, F6, por ejemplo, o caballo A5 también es posible, ¿no? Pero bueno, F6 también parece una jugada muy buena, y manteniendo una clarita ventaja. G4, intentando complicar la partida, que va un poco más en el estilo del húngaro. Tras H por G, caballo por G. Bueno, comer de dama, dama C7 es ventaja negra, y comer de peón, pues alfil H6. También las dos. En este caso, incluso casi una clara ventaja casi decisiva. Comieron de caballo para intentar algo aquí en la columna F contra el rey, pero caballo A5. De repente, el caballo ya se fija en la debilidad, ¿no? Y también en un momento determinado intentar jugar B3 o sobre todo tocar el C4. Caballo A3, alfil A6, otra muy buena jugada. Ya vemos cómo se está presionando y el alfil de A1 sigue débil. Tras torre C2, alfil H6, otra muy buena. Tocando el caballo de E3 que defiende C4. Bueno, aquí ya parece que pierden un segundo peón y tras caballo G4, alfil por G4. Se podía jugar alfil G5, un poco más tranquila primero y luego tomar el C4 con ventaja decisiva. Pero bueno, no hay nada malo en comer el peón. Tras alfil F1, alfil G7, bueno, aquí las negras tienen una ventaja decisiva, ¿no? Simplemente esperaron a pasar el apuro, caballo E3, vale, aquí hay esta línea táctica, caballo por C5 no funciona, alfil F1, caballo por D7, torre por H3, jaque, en F8 comemos, y ahora tras dama F2, alfil G7, la ventaja es decisiva de las negras. Tras caballo E3, C4, fijaros estos dos peones que fuerza tienen, caballo E6, ¿no? Estos son dos bestias, son dos peones de más, y no hay esperanza para el negro. Simplemente se hicieron unas jugadas más por inercia. Vemos aquí alfil D4, el alfil intentando salir de su cautiverio, aprovechando la clavada del peón E5, pero bueno, tras caballo A4 y H4, caballo B7, ahora se defiende la dama y el alfil tiene que retroceder a su jaula. Tras dama B6, rey H1, caballo D6, bueno, caballo G4, caballo C5. Y aquí ya por fin el húngaro decidió ya abandonar, tiene -7, le da casi el ordenador, ahora se va a caer E4, esto va a caer a B3, hay 1000 jugadas aquí para el negro, ¿no? La torre en la columna H también está funcionando, una posible línea que enseñó Julio también al final, dijo, bueno, está perdido pero solo por curiosidad, si hubiera tomado un E5 había esta línea, tomar en E4, dama F4 y ahora alfil por y torre por E5, están entregando, y si dama por E5, torre por H4, torre F2 y dama F2, un bonito remate. Aquí se gana. Bueno, pues esta es la primera partida. Vamos ahora con la segunda. Bueno, la segunda partida tuvimos E4, de nuevo una siciliana, dos sicilianas en este torneo de hoy. Caballo F3 y dos alfil B5. En este caso la variante Moscú, jaque en B5. Y bueno, aquí Iván, de las tres jugadas posibles, Cheparino se eligió por caballo de 7. Bueno, las tres posibles, no, las tres, digamos las tres buenas, ¿no? Quitamos dama de 7, cubrirse de dama. Caballo de 7 es la menos utilizada, son más comunes alfil de 7 o caballo C6, ¿no? Pero bueno, caballo de 7 jugable, enroque, A6, aquí caballo GF6 también es bastante jugable. Y aquí alfil de 3, línea interesante, con pocas partidas, pero sí algunas de ellas de bastante nivel en los últimos tiempos. Como siempre, los jugadores, la élite últimamente tiende a revitalizar algunas líneas menos exploradas. Aquí contra A6, pues lo de toda la vida, lo normal fue tomar el D7, ¿no? Con bastantes partidas. Acaba alfil por D7, etc. Alfil de 3. Aquí caballo GF6, G3. Bueno, se puede jugar torre 1 y también hay una línea con E5, por ejemplo, el negro, es otra alternativa principal. C3. Y aquí podemos encontrar que Cheparinov jugó B5. Lo que llama la atención es que el propio Cheparinov tenía experiencia, y tanto él como Topalov, del que es analista. Topalov había jugado una partida con G6, alfil C2, alfil C7, D4, tras dama C7, A4 en roque, D5, B6, etc. Es una partida que terminó en tablas contra Caruana el año pasado en Bucarest, en el 2012, en 81 jugadas, ¿no? Este era el plan de Topalov con G6. Curiosamente, Cheparinov ha sido analista y trabajaba con él, pues seguro que conocía. El propio Cheparinov había jugado con E5 precisamente este año, quizás evitando alguna preparación concreta de Bruzón, pues decidió cambiar, ¿no?
alfil C2, alfil E7, D4, enroque, caballo BD2 con B5, torre 1, alfil B7, y bueno, caballo C1, torre 8, parece una maniobra típica. Casi podríamos estar ahora en una española. Si hubiera empezado esta partida, de hecho esta partida si hubiera empezado de una española, pues nos lo creeríamos también. O sea que la idea es muy similar. Simplemente que empezó con una siciliana, con resolvimos con otro orden. Hay una partida Kamsky-Gundava, donde aquí Kamsky cerró el centro con D5 y alfil G5 fue la jugada que le hicieron a Cheparinov. Era Sachs, Gyula Sachs, y esta partida es de este año, de Croacia, del 2013. H6, alfil H4, alfil F8 y bueno, D por E5, D por E5 y tal, acabó ganando Cheparinov. Quizás para evitar la preparación, en vez de eso, ya os digo, en vez de G6 o E5, pues se decidió por B5. También es una jugada pues, bastante a tener en cuenta. Alfil C2, bueno, aquí también la opción de jugar torre E1. Alfil C2, alfil B7, de nuevo E5 es posible, pero bueno, en este caso decidió no jugarla. Torre E1. Aquí había alguna alternativa, una partida de Adams contra Lenier Domínguez. Domínguez le habían jugado dama E2. Aquí Lenier jugó con G6 y una partida que hay también con E6 del chino Bing Liren del año pasado, en 2012. Vemos que dama E2 es una alternativa bastante interesante a torre E1 y se ha respondido pues tanto E6 como G6. Pero bueno, tenemos torre E1, le jugaron E5. Aquí se podía jugar E6, pero la alternativa, pero decidió jugar ahora E5. D4. Encontré una partida reciente de este campeonato de Francia, ahora en agosto, hace poco, en julio, creo que fue en agosto, de Handucci contra Marie Sebag en Nancy en 2013, donde Handucci jugó con D3, alfil E7, A4, enroque, caballo 3, H6, etc. Y acabó ganando en 52 jugadas, ¿no? D3. D4 parece más normal, abriendo un poquito la posición, ¿no? Bueno, aquí quizás era un poco mejor jugar C por D, torre C8 o incluso alfil E7. Alfil E7 directa, bueno, ahora le das la opción al blanco de que te cierre con D5. Enroque, y aquí ya no hay muchas partidas de ejemplo, pero bueno, llegó la novedad de Bruzón con B3. Encontré una partida con caballo BD2 entre Kuipers y Joexma ya en el año 94, bastante antigua, donde habían jugado G6, caballo F1, caballo H5, A4, C4, bueno. Acabó ganando el negro, que en ese caso tenía 2400, bastante más elo que Kuipers, era un jugador de sobre 2050 en ese momento. Caballo BD2, bueno, es una alternativa. Hombre, para Houdini es su primera preferencia. Otra opción también da C4, pero bueno, B3 es otra idea. G6, aquí había varias, a B3 había alternativas como H6 o torre 8 directo, incluso. Pero bueno, se decidió por G6, alfil H6, la alternativa caballo B2 vuelve a ser buena, torre 8, A4, y aquí caballo B6. Quizás aquí, esta jugada y la siguiente son donde en un momento dado Cheparinov perdió un poquito el hilo y parece que se quedó peor. Parece mucho mejor B4 con igualdad, y tras caballo B6, dama E2, ahora hizo C4. Esa también parece un poco dudosa. Quizás, aunque ya puede haber un poquito de ventajilla blanca, son mejores dama D7 o B4. Tras C4, peón por, caballo A3. Caballo BD2 incluso daba ventaja, una clara ventajilla blanca. Es una posición muy interesante. Hay problemas con el peón de B5 y un poquito del alfil de B7. Entonces, caballo de D2 parecería un poquito mejor. Tras caballo A3, torre por A3, dama C7, aquí Bruzón se precipitó y jugó A por B5, que parece que de nuevo devuelve la igualdad a las negras. Era mejor jugar torre B1 primero, seguir presionando, y las blancas mantenían una ventajilla, bueno, bastante buena. Parece que el peón de B5 va a caer y, hombre, no va a ser fácil de ganar, pero sí que las blancas mantienen una buena ventaja. A por B5, parece que tras A por B5, pues iguala, ¿no? Y torre por A8 es una muy buena jugada, ¿no? Peor comer de alfil parece un poco peor, porque tras dama C3, aquí tanto alfil D3 como torre C1 dan un poco de ventaja blanca. Entonces torre A8 es buena y alfil D2. Bueno, en principio, claro, tras dama B5, alfil A6, dama A4 y dama C3, la posición está muy igualada, ¿no? Pero bueno, el blanco no corre ningún riesgo y el negro, desde luego, pues tampoco, ¿no? Es una posición que tendería hacia las tablas. Tras alfil D2 intenta complicar un poquito el juego, defender su peón de C3 y comerse la debilidad de B5, solo que permite B4, y ahora hay que jugar C4, y aquí torre A2. Aquí parecía mejor ya para el negro alfil A6.
y con idea después de jugar torre C8 y seguir presionando C4. Aunque claro, lo normal es que se cambie el peón B por el C y que la partida tienda a las tablas, ¿no? Torre A2, bueno, también parece interesante meter la torre en el flanco de dama, vamos a estar las piezas blancas. Aquí jugó dama D1, vemos que alfil B4, alfil A6, torre C1, alfil por C4 también daba igualdad, pero bueno, no quisieron eliminar ese peón, las blancas de momento prefieren mantener, defender su posición e intentar comerse peón un poquito más tarde. Aquí había dama A5, que parecía que tras dama B1 y dama A3 se podía forzar una repetición aquí con alfil D2, etcétera, ¿no? Porque si toman en B4, pues dama B2 y recuperan las negras el peón y con igualdad. Alfil A6 es un poquito peor, quizás, porque ahora hay esta línea, alfil B3, torre B2, y aquí jugó dama 1. Bruzón quizás aquí fue una de sus chances de intentar quedar un poco mejor, era con alfil C1. Esta línea es medio forzada, torre B1, dama D3 y torre A1. La torre sale por ahí, pero ahora hay alfil D2, que es muy buena. Y tras dama A5, alfil por B4, torre por I1, alfil I1 y dama 3. Bueno, es cierto que tienen compensación las negras. Pero bueno, no van a perder y de momento las blancas mantienen el peón de más. Se lo recuperarán, es difícil de ganar, pero esto parecía mejor, ¿no? Que jugar dama 1, porque tras torre B3, dama 6, este fue el momento donde Cheparinov le pudo dar un poquito la vuelta a la partida, ¿no? Jugó torre A3, además aquí Bruzón tenía muy poco tiempo, Cheparinov unos 23 minutos, Bruzón 5, y Cheparinov aquí algo se le escapó porque pensó sus dos jugadas bastante tiempo para igualarse y la verdad que no fueron acertadas, ¿no? Parece torre B2 la jugada, este peón B ahora, bueno, está defendido, puede ser un pelín peligroso, e incluso parece que las negras se encuentran muy cómodas, ¿no? Torre A3 parece un poquito mala porque tras dama B5, B3 ahora el peón va a caer. De hecho, tras alfil C3 le jugaron caballo D7, bueno, dama A7 parecía un poco mejor. Caballo D2, torre A8. Bueno, rey G7 también hay compensación. Aquí, tras torre A8, ahora parece que caballo B3 era mejor de caballo, daba ligera ventaja blanca, ¿no? Aunque se han comido el peón, pero digo, por el fallo el fallo de Cheparinov de jugar torre A3, que es mala. Comió de dama, que también parece aparentemente vale, pero bueno, es un poquito peor, ¿no? Jugó torre C8, bueno, aquí había una jugada como alfil G5 o torre B8 directa, podía ser también unas buenas alternativas, ¿no? Jugó torre C8, la idea es jugar alfil G5 y recuperar en C4, ¿no? Aquí jugó G3, esta jugada se ve un poco mala, parece que era mejor directamente torre A1 y si alfil G5, alfil A5. Y tras dama C7, caballo C3, las blancas, bueno, mantienen una pequeñísima ventaja, ¿no? Con su peoncito. Aquí si alfil D8 tenemos alfil C3. A G3, alfil G5 es buena, porque nos están amenazando el caballo y recuperar en C4. Jugó dama B5 para que ahora si alfil por D2 no se pueda tomar en C4 porque el caballo quede débil. Entonces jugaron torre B8, una buena opción también aquí era caballo C6, y tras torre B8 es casi esta línea forzada, dama C6. Que bueno, aquí tuvo alguna chance el blanco, ¿no? Tras dama por C6, D por C6, caballo C5, en apuros jugó directamente C7. Parece que había F4 aquí, también está jugada la apuntó David en los comentarios en directo, y era un poquito, si E por F hay E5, que parece que da ventaja blanca, y la mejor parece alfil F6, entonces ahora C7, torre C8 y alfil A5. La diferencia con la partida, vais a ver que aquí, si ahora juegan las negras caballo E6, C5 da clara ventaja blanca. Porque si caballo C5, torre B1, y si D por C5, caballo C4, y a E por F4, G por F, las blancas tienen una buena ventaja. Entonces, por eso C7 fue la última oportunidad, aquí fue la última oportunidad de que el blanco tuviera ventaja con F4, quizás, y más en siendo en apuros, que habían que encontrar estas jugadas buenas, ¿no? Tras C7 es casi forzado, torre C8, caballo C3, alfil E7 y alfil A5 viene caballo E6. Claro, ahora C5 tomamos de peón, el caballo ya no puede ir a C4, esta es la diferencia, es que desde C4 estaba muy bien, ¿no? Se puede jugar D por C, caballo por E5, y caballo por E5, caballo por C7, y con igualdad. Entonces, bueno, jugó torre B1, que también parece muy buena, para activar la torre, el peón cae, y torre B7, y ahora encontró alfil D8. Y aquí la posición es muy igualada, tras C5 se ofreció tablas que fueron aceptadas en vista de la línea caballo E6, esta jugada, y alfil por C8, intermedia muy buena, caballo por C5. Esta jugada es muy buena, hay que jugar torre C7 y tras torre D8, caballo por E5 y bueno, peón por, torre por y este final pues es igualdad. Bueno, pues estas han sido las dos partidas de la primera ronda del torneo Xadrez entre Faros. Pasamos una tarde muy interesante de ajedrez, donde tuvimos dos buenas partidas y nada, seguiremos haciendo
un vídeo diario de cada ronda. Y espero que os hayan gustado. Os animo a que sigáis las retransmisiones en directo desde chessfaros.com